Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina López y el día de hoy, como lo ven en el título, voy a hablar sobre los inventarios. Primero, antes que todo, ¿qué son los inventarios? Los inventarios son una lista ordenada de todos los bienes, materiales, repuestos o cualquier activo que se pueda como tal inventariar para tener una mejor gestión y una forma más organizada para saber dónde están y poder identificar como tal qué son, dónde están y qué se va a hacer con ellos. Es por esto que podemos dividir en dos tipos a los inventarios. Están los inventarios permanentes y los inventarios periódicos. Los inventarios periódicos son aquellos que se hacen como al finalizar de cada periodo y para hallar el costo de la mercancía vendida simplemente se hace un juego de inventario. Este juego de inventarios consta en tres partes: inventario inicial, compras e inventario final. Y se hace inventario inicial más compras menos inventario final y listo. Pero el inventario, que en realidad está en la NIC 2, que es el que pues son las normas internacionales de información financiera, mandan es a que las empresas hagan sus inventarios por inventario permanente. ¿De qué consta este inventario? En este inventario hay 5 tipos de valoración de inventarios para conocer el costo de la mercancía vendida. Puede ser por promedio ponderado, por PEPs, que es primeras en entrar, primeras en salir, WEBs, que es últimas en entrar, primeras en salir, retail e identificación específica. En este video vamos a explicar los dos primeros, que son los dos más comunes. Así que vamos a ver este ejemplo para que sea mucho más explícito y mucho más entendible. Y vamos a ello. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro Excel activado, ya lo tenemos abierto, lo primero que vamos a hacer es realizar nuestro CARDES. El CARDES es una herramienta la cual nos va a permitir tener un orden en las transacciones como tal de las compras y la liquidación de los inventarios. Entonces, debemos de tener en cuenta que el CARDES está compuesto por un detalle, que es el que nos dice cuál fue el tipo de transacción, una fecha, que en estas entradas nosotros contabilizamos las compras porque estas nos dan un aumento a los inventarios y las devoluciones en compras. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos algo y en realidad lo vamos a devolver, lo tenemos que registrar en una entrada, pero como negativa. En las salidas vamos a registrar todo lo que sean ventas y devoluciones en ventas. Además, en los saldos vamos a registrar lo que nos queda, dependiendo de cada transacción. Entonces, este es el ejercicio del cual les hablaba, en el que les voy a explicar paso por paso qué se debe hacer por promedio ponderado y por PEPs. Entonces, empecemos. Distribuidora Mjolnir S.A. posee al principio del periodo un inventario de 1.300 unidades con un costo unitario de 100.000. Entonces, eso que nos está queriendo decir que teníamos un inventario inicial, entonces en detalle debemos colocar inventario vamos a colocar inventario inicial y en el saldo lo colocamos las 1.300 unidades con un costo de 100.000. ¿Cómo va a ser el costo total? El costo total simplemente va a ser la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Entonces multiplicamos el costo por la cantidad y nos da el costo total. Entonces este será el inventario inicial de aquella empresa
ante ese nuevo periodo. Pero entonces aquí ya vienen las transacciones. Entonces, lo primero es que compra mercancías a crédito. Entonces, como compró mercancías, eso es una entrada. Entonces, en detalle vamos a copiar una compra. Fecha no nos dicen como tal cuándo fue. Entonces, simplemente en fecha siempre voy a colocar julio. Y vamos a arrastrar eso porque no sabemos cuándo fue. Entonces, julio. Como tal en el ejercicio no nos dicen, entonces simplemente colocamos julio. Entonces, julio fue una compra de 950 unidades con un costo unitario de 120.000. Y lo mismo, el costo total va a ser la multiplicación entre ambos. Qué pena, se me puso un más. La multiplicación entre ambos. Y listo. Entonces, ¿cómo nos van a quedar los saldos? Los saldos aquí es donde cambian. ¿Por qué? Porque en promedio ponderado lo que debemos hacer es sumar las cantidades de ambas y los costos totales del saldo más esa compra. ¿Y cómo hallo el costo unitario? Simple, es la división entre el costo total y la cantidad. Entonces, el costo total dividido la cantidad. Y eso nos da el costo unitario. Muy bien, pero entonces tenemos que hacer el registro de esa compra. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, por este lado. Entonces vamos a realizar los registros. Voy a colocar acá registros. Y empezamos con la primera transacción, que fue una compra. Entonces, una compra, ¿qué cuentas involucra? Me involucra un aumento en el inventario, que es una 14. Entonces, inventario de mercancías. El inventario de mercancías, eso genera un IVA descontable, y es una 23. ¿Por qué descontable? Porque yo se lo voy a quitar al registro total. El IVA va a ser descontable en un futuro. Entonces, IVA descontable. Como esta empresa dice que no, realmente no lo hice el ejercicio, pero como tal vamos a suponer que esta empresa está comprando y vendiendo entonces vamos a suponer que esta empresa lo que hace es comprar y vender, y ambos, tanto comprador como vendedor, son grandes contribuyentes. Entonces, por ende, vamos a hacer una retención en la fuente. En este caso, como fue una compra, entonces rete fuente por pagar y una cuenta por pagar comercial. Listo, entonces, ¿cuál fue mi valor? Por ejemplo, compré, entonces fueron los 114 millones. ¿Cuál es el IVA descontable? Es ese valor que nos dio por el 19%, que es la tarifa general. La retención en la fuente, en este caso, es por el 2,5%. Y una cuenta por pagar, que va a ser la sumatoria entre el inventario más el IVA descontable menos la retención en la fuente. Y listo, entonces ya tenemos nuestro primer registro.
Después nos dicen que hubo una venta de mercancías a crédito. Como es a crédito, simplemente le damos como cuenta por cobrar, en este caso como tal. Entonces registramos esa venta. Entonces, venta, ¿en qué fecha? Aún no sabemos, entonces julio. Entonces registro como salidas porque fue una venta. ¿Cuántas unidades? 310 unidades. ¿A qué precio? Al precio que yo ya tenía en el saldo, porque es en promedio ponderado. Entonces uso ese costo unitario que tengo como tal en el saldo y hago la multiplicación entre ambos. Y listo, ya tenemos nuestra salida, nuestra venta. Necesitamos ahora es el saldo. Como fue una salida, lo que va a hacer es restar al inventario. Lo mismo pasa con el costo total y realizo la misma operación, la división entre el costo total dividido la cantidad. Y como pueden notar, el costo total no cambió, el costo unitario no cambió porque fue una salida. El costo unitario cambia cuando hay compras o se realiza cualquier cambio en las entradas. Bueno, ahora me dice, ahora registrar esa venta. Entonces vamos a registrar esa venta. Venta. Una venta, ¿qué cuentas implica? La venta implica un ingreso, que es una 41, un ingreso por actividad ordinaria. ¿De cuánto? Por lo que recibí. ¿Y cuánto recibí? En el ejercicio nos dice que nosotros recibimos por esa compra 180.000 la unidad, o sea, 310 por 1000. Entonces vamos a realizar eso. 180.000, que es el costo unitario, o sea, el precio de venta, por la unidad que fue 310. Eso me da un total de 55.800.000. Ese fue mi ingreso. Pero ese ingreso me genera un IVA. Un IVA generado. Un IVA generado. ¿Por cuánto? Por la tarifa general, que es del 19% de ese valor. Pero como ya había dicho, vamos a suponer que esto es que tanto vendedores como compradores son retenedores, son grandes contribuyentes, entonces vamos a realizar la rete fuente. En este caso, como es una venta, es una rete fuente. Ay, ¿qué pasó acá? Una rete fuente por cobrar. ¿De cuánto? Del mismo valor que ya les había dicho, del 2,5% del valor del ingreso. Y eso me va a generar una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar comercial de la sumatoria entre el ingreso más el IVA menos la retención en la cuenta. Esto es la parte externa, pero nos falta la parte interna de la empresa. En realidad, ¿cuánto le costó a la empresa esa venta? Entonces, un inventario de mercancías, ¿de cuánto? ¿A mí cuánto me costó? Esa salida fue por cuánto? Por 33.617.778. 33.617.778. Y todo eso contra un costo de la mercancía vendida
por el mismo valor, porque eso fue lo que me costó a mí esa venta, ese material como tal. Y listo, ya tendríamos registrado nuestra venta. Ahora viene la siguiente transacción que dice que devuelve 100 unidades a la compra A. Entonces, como antes dije, la devolución en compra, en el detalle vamos a colocar devolución en compra, julio, porque hoy no sabemos cuál es la fecha, y las devoluciones en compra se realizan en las entradas. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir esto es que la compra que yo antes había realizado tuvo algunos defectos o algo estuvo malo y yo los tuve que devolver. Entonces eso lo que va a hacer es reducir el total de compras que yo. ¿Cuál va a ser el costo unitario de eso? A lo que lo compré. Fueron los 120.000. Y por ende, entonces, hago la multiplicación de ambos y esa entrada lo que va a hacer es reducir mi inventario. ¿Por qué? Porque yo voy a devolver esas unidades que tenía en mi inventario. Entonces, como las voy a devolver, ya no las voy a tener como tal en el inventario y lo que va a hacer es reducir ese inventario. Entonces, listo, ya la saqué, hago mi saldo final que va a ser lo mismo, S más S, y hago la división entre S dividido S. Y listo. Como les decía, cualquier cambio en las entradas lo que va a generar es un cambio en el costo unitario. Y vamos a hacer el registro de esta devolución de compra. Entonces, ¿qué cuentas implica eso? Esto implica una reducción en mi inventario, que es una 14. Implica la reducción del IVA descontable, es decir, estas mismas cuentas de la compra, pero además de que hacer es ver cuánto se me va a reducir los el contable va a ser el de valor por el 19%, que es la tarifa, la fuente por pagar en cuánto se me va a reducir. Se me va a reducir nada. Entonces, la retención en la fuente por pagar se me va a reducir por el 2,5% del valor y la cuenta por pagar comercial se me va a reducir por la sumatoria del inventario de mercancías más el IVA descontable menos la retención en la fuente por pagar. Y listo, entonces ya tenemos el registro de nuestra devolución en compra. Vamos a ponerle negrito para que se vea. Bueno, ahora sigue que la siguiente transacción dice vende mercancías a crédito por 215 unidades. Entonces, eso es una salida, pero esto es una venta en julio, una venta de 215 unidades. ¿Cuál va a ser el precio? El que ya tenemos en el saldo. ¿Cuál va a ser el costo total? La multiplicación de ambos. Esto va a ser la multiplicación de ambos. ¿Y qué me va a quedar en el total? La resta, porque fue una salida.
Entonces hago la resta y luego la división entre ambos y el costo unitario me tiene que dar el mismo. Listo, entonces vamos a realizar esa venta. Entonces vamos a copiar y pegar las mismas cuentas porque fue otra venta, entonces se usan las mismas. Entonces mi IVA, mi ingreso por la actividad va a ser igual. Entonces nos vamos al ejercicio. El ejercicio nos dice que el precio de venta por unidad fue 200.000. Entonces yo vendo 200.000 por las unidades que fueron 210 para un total de 42 millones. ¿Sí? Listo. Un IVA generado que es igual al valor por el 19%. Después, una rete puente por cobrar que es del 2,5%. El 2,5%. Vamos a revisar desde. Ah, no, pero es 215 unidades, no son 210, son 215. Entonces, vamos a multiplicar es por 215 unidades y listo. Entonces, nuestra cuenta por cobrar comercial va a ser igual al ingreso más el IVA menos la retención y la fuente. Pero en cuanto se me redujo a mí el inventario como tal, pues yo lo vendí algo, pero en realidad ¿cuánto me costó ese algo? Me costó 23 millones. Eso lo puedo ver desde el cárter en la salida. Y listo, ya realizamos el registro de nuestra venta. Después nos dice que hubo una devolución de 50 unidades de la venta B. Entonces, como ya les había dicho, una devolución en venta de la venta lo que me hace es devolución en venta. Lo que me hace es restarle a las salidas, porque en realidad antes yo no vendí 215, sino fue de la B. Entonces fue que yo no vendí 310, sino en realidad vendí menos. Entonces lo que voy a hacer es reducir mi inventario. Digo aumentarlo porque me lo están devolviendo a mí. Como me lo están devolviendo a mí, lo que voy a hacer es aumentar mi inventario. Entonces, vamos a registrar las 50 unidades que se devolvieron. ¿Por qué costo? Por el costo de esa venta, que fue 108.444. Y el costo total va a ser la multiplicación entre ambos. Pero como ya les había dicho, eso lo que va a hacer es sumar al inventario porque me lo están devolviendo. Lo mismo los costos totales y el costo unitario me tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hubo una devolución. Hubo una devolución de esa venta. Listo. Entonces vamos a hacer el registro de esa devolución de venta. De la devolución en venta tiene las mismas cuentas como si fuera una venta, pero en sentido contrario. Es decir, el ingreso se me va a reducir por lo que a mí me costó. Entonces a mí me costó bueno, entonces
Vamos a continuar, entonces el ingreso va a ser igual a las cantidades que devolvieron, que fueron 50, por el valor de la venta. Entonces, el valor de la venta fue de, recibe una devolución de la venta B, y la venta B fueron por un valor de 180.000 la unidad. Entonces vamos a corregir eso, 180.000 la unidad. Entonces para un total de 9 millones. El IVA generado va a ser por el 19%, ese valor por el 19%. Una retefuente por cobrar, que va a ser ese valor por el 2,5%. Y una cuenta por cobrar comercial, que va a ser la sumatoria del ingreso más el IVA menos la retención en la fuente. Pero entonces el inventario en mercancías, ¿por cuánto se me aumenta? Porque fue una devolución. Entonces se me va a aumentar en los 5 millones. Y el costo de la mercancía en día se me va a reducir por ese mismo valor. Entonces, listo. Ya tenemos ese registro realizado. Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente dice, vende mercancías de contado. Entonces, una venta en julio. Vende, entonces es en las salidas. ¿Por qué valor? Entonces dice, vende mercancías 200 unidades. Una salida 200 unidades. ¿A qué precio? El que tenemos en el saldo. Para un total de 21.567.034. Como fue una venta, entonces lo que me hace es restar. Lo mismo con los costos totales, me restan. Y hago la división entre ambos para calcular el costo unitario. Entonces, listo, ya quedó nuestro costo unitario. Ahora vamos a hacer el registro de esa venta. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegar las mismas cuentas de la venta, que pues igual es lo mismo, una venta, y vamos a calcular. Entonces, el ingreso va a ser igual. Acá me dicen que vendemos las 200 unidades por 200.000. Entonces, 200 por 200.000. Eso me da 40 millones. Entonces, el IVA generado va a ser igual a ese valor por el 19%, que es la tarifa general. Una retención en la fuente por cobrar, que es ese valor por el 2,5%. Una cuenta por cobrar comercial, que va a ser igual a el ingreso más el IVA menos la retención en la fuente. Pero ¿en cuánto se me redujo el inventario de mercancías? Se me redujo por los 21 millones. Y eso va a ser igual al aumento en el costo de la mercancía vendida. Y listo, ya tenemos entonces nuestro registro de esa venta. Ahora vamos a hacer el registro de la siguiente transacción. La transacción pero dicen que venden mercancías de contado, entonces vamos a realizar el pago de esa transacción. Entonces, esta cuenta por cobrar comercial se me va a reducir. ¿Por cuánto? Por ese mismo valor, por los 46.600.000. Y eso se me va a ir a un banco, que es una cuenta 11, por ese mismo valor, por los 46.600.000. Y hacemos la otra transacción que dice que es compra de mercancías de contado por 290 unidades. Pues 290 unidades que se compran.
Entonces vamos a registrar esas 290 al precio de compra que fueron 120.000 para un total de 34.800.000. Entonces eso va a ser una compra. Entonces vamos a registrar en el detalle compra en julio, una compra en julio. Y entonces como nos va a quedar nuestros saldos, va a ser igual, como fue una entrada, entonces sumamos. Lo mismo con nuestros costos totales, sumamos y dividimos. Listo, entonces como ya tenemos nuestro costo unitario, lo único que nos faltaría ahora es el registro de esa compra. Entonces vamos a registrar, voy a copiar y pegar las cuentas de una compra y entonces el inventario de mercancías me aumentó. ¿Por qué valor? Entonces voy a Cardes, miro la compra, un IVA descontable que va a ser igual a ese valor por el 19%, que es la tarifa general, una retención en la fuente por pagar, que es ese valor por el 2,5%, y por último una cuenta por pagar comercial que va a ser igual a la sumatoria del inventario más el IVA menos la retención en la cuenta. Y listo, entonces ya tenemos el registro de nuestra compra. Vamos a la siguiente transacción. Entonces la transacción nos dice que vende mercancías, pero fue de contado, esa compra fue de contado. Entonces tenemos que hacer esa cuenta por pagar comercial, la vamos a pagar. Entonces se me va a reducir esa cuenta por pagar de valor y eso iría contra un banco por el mismo valor. Pero este banco me gusta en mayúscula. Listo. Ahora vamos a la siguiente transacción que dice que vende mercancías a crédito 530 unidades y 500. Entonces, venta y venta. Entonces, primero vende 530 y después vende 500. Entonces, vamos a hacer dos registros. Entonces, el costo unitario va a ser igual al costo unitario que tengo en el saldo, ¿cierto? El costo total va a ser igual a la multiplicación entre ambos. Y eso como me afecta los saldos, me resta. Entonces restamos. Lo mismo con los costos totales. Y dividimos. El costo total dividido las unidades. Ahora lo mismo. ¿En cuánto me va a salir? En el costo que tengo en el saldo. Costo total va a ser igual a la multiplicación entre ambos y lo que me queda en saldo va a ser igual a la resta entre lo que tenía antes con lo que tengo ahora y listo. Entonces ya tendríamos esas dos transacciones listas. Lo único que nos faltaría sería los registros. Entonces vamos a registrar esas dos ventas. Entonces, como fueron vamos a registrarlas, las dos ventas. Listo. De la primera venta dice que fue 530
a 230.000. Entonces el ingreso va a ser igual a las 530 por los 230.000 para un total de 121.900.000. Entonces vamos a calcularle a eso el IVA. Entonces, esto va a ser igual a este por el 19%, una retención en la fuente por cobrar que va a ser este por el 2,5%, una cuenta por cobrar comercial que va a ser igual a la sumatoria de este más este menos este, y el inventario y mercancías ¿cuánto se me reduce? Nos dirigimos al cártel, cogemos el costo total de esa venta que va a ser igual a lo de la mercancía vendida. Y listo, entonces ya tenemos el registro de esa venta. Ahora nos falta el registro de la otra venta, que fueron 500 unidades por, vamos a ver, la vendí a 230 unidades. Entonces, 500 por 230.000, eso me da 115 millones. A eso le calculo el IVA generado, que es del 19%, una retención en la fuente por cobrar, que es del 2,5%, y ya la cuenta por cobrar comercial, que va a ser es el ingreso más el IVA menos la retención en la fuente, y miramos en el CARDES cuánto me costó, que fue 54 millones, y listo. Entonces terminamos todas nuestras transacciones por promedio ponderado. Entonces todo esto se hace durante el promedio ponderado. Como se puede notar, el promedio ponderado se trabaja de acuerdo a un costo promedio unitario. Entonces ese costo unitario va a cambiar siempre cuando hayan entradas o si cuando hayan devoluciones. Y entonces si me preguntan cuál es mi inventario final, va a ser este de acá que va a subrayar con rojo. Listo. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo se trabaja por promedio ponderado. Ahora vamos a ver cómo se trabaja por PEPS, que es primeras en entrar, primeras en salir. Ahorita explico la metodología. Y luego de eso, entonces vamos a hacer una leve comparación entre ambos y según este caso, cuál sería más eficiente para la empresa. Entonces, lo primero es colocar en el detalle el saldo inicial, que es de 1.300 unidades a 100.000 cada una para un costo total de 1.300.000. Después me dice que se compra mercancías a crédito, 950 unidades, entonces 950 unidades a un precio unitario de 120.000 para un costo total de 114 millones. Entonces, lo que voy a hacer, sí, en este momento es copiar y pegar Julio en toda esta parte de acá para no tener que copiarlo tantas veces. Listo. Ahora, en promedio ponderado, no vamos a juntar las cantidades. ¿Por qué? Porque las primeras que tengo son las primeras que me van a salir. Entonces, en promedio ponderado, cada entrada es independiente, cada saldo es independiente. Además que cada costo unitario va a ser diferente. Entonces, simplemente registro como el saldo esas 950
a 120.000 para un total de 114 millones. Entonces, si me preguntan cuál es mi inventario, voy a decir 1.300 unidades, 1.300 unidades a 100.000 para un total de 130 millones. Y 950 unidades a 120 para un total de 114 millones. Lo que voy a hacer es distinguir que los dos son diferentes. Yo no los puedo juntar como hacíamos en el promedio ponderado. Entonces, listo. Vamos a hacer esos registros. Lo voy a escribir por acá. Registros. Y se usan las mismas cuentas. Entonces, eso fue una compra. Entonces, la compra lo que significa es un aumento en el inventario de mercancías. ¿Por cuánto? Por esos 114 millones. Eso me va a generar un IVA descontable de ese valor por el 19% que es la tarifa general, una retención en la fuente por pagar que va a ser igual a los 114 por el 2,5%. Entonces me va a quedar una cuenta por pagar comercial una cuenta por pagar comercial de la sumatoria del inventario más el IVA menos la retención en la fuente. Y listo, entonces el IVA descontable tenemos que escribir obviamente pues la cuenta que es una 23 contra una retención por pagar que es una 23 y una cuenta por pagar que es una 23. Y listo, entonces ya tenemos el registro de la compra y seguimos con nuestras transacciones. Siguiendo con las transacciones, entonces la B dice que se vende a crédito 310 unidades. Entonces, venta por 310, pero ¿a cómo me van a salir esas 310? Al costo unitario de las primeritas. Como yo tenía 1.300 a un costo unitario de 100.000, voy a sacar esas 310 de las 1.300 que son las primeritas que yo tenía. Entonces esto me va a salir a 100.000 para un costo total de 31 millones. Entonces eso sí me va a reducir el saldo, pero de ese costo unitario. Entonces este menos este, el costo unitario que era 100.000 y este menos este. ¿Cómo verificamos? Este dividido, el costo total dividido la cantidad y listo. Lo más preferible o lo aconsejable es que nosotros bajemos el saldo que tenemos anterior para que y colocamos una rayita para saber qué es el saldo que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es bajar ese saldo que teníamos arribita y ese va a ser nuestro saldo. Entonces, si me preguntan cuál es mi inventario, tengo 990 unidades a 100.000 para un costo total de 99 millones y 950 unidades con un costo unitario de 120.000 para un total de 114 millones. Entonces vamos a registrar esa venta. Voy a copiar y pegar las cuentas que ya tenía acá. Simplemente lo pego. Y aquí viene entonces el ingreso. El ingreso va a ser igual
Entonces nos decían que nosotros íbamos a vender esas 310 unidades por 180.000 para un total de 55.800.000. Nuestro IVA generado va a ser igual a este valor por el 19%. Una retención en la fuente por cobrar, que va a ser igual a ese valor por el 2,5%. Una cuenta por cobrar que va a ser igual a la sumatoria del ingreso más el IVA menos la retefuente por cobrar. Pero entonces, ¿en cuánto se me reduce el inventario de mercancías? Se me va a reducir por 31 millones, que fue la salida. Y listo. Entonces, mi costo de la mercancía vendida van a ser esos 31 millones. Y listo. Sigamos con nuestra transacción. Entonces, la siguiente transacción dice, se le devuelve 100 unidades a la compra A. Entonces sería lo mismo. Entonces, devolución de compra, como fue una devolución de compra, es una entrada negativa de 100 unidades por la compra, que fue 120, para un costo total que la multiplicación entre ambos, entonces mi saldo final va a ser igual a las 990, ¿cierto? Normal, porque son un saldo independiente, ¿cierto? Hago la multiplicación entre ambos, entre el costo unitario por la cantidad. ¿Y qué me va a afectar esa devolución de compra? Me va a afectar el otro saldo, porque como fue una devolución, de lo que me va a hacer es restar al inventario que yo tenía de esos 120.000. Porque cada saldo, recuerden, cada saldo es independiente en el PEPS. Y listo, entonces ya hice mi devolución en compra. Entonces eso también tiene su registro. Entonces vamos a realizarlo. Entonces vamos a hacer nuestra devolución, pero en mayúscula me gusta, devolución en compra. Va a tener las mismas cuentas que la compra, solo que a la inversa. Es decir, si algo estaba en el débito, ahora va a estar en el crédito. Y si algo estaba en el crédito, ahora va a estar en el débito. Y esto va a ir en negrito. Listo. Entonces, hagamos el registro. Entonces, mi inventario estaba al débito, entonces ahora va a ir al crédito. ¿Por cuánto? Por los 12 millones. El IVA descontable, que va a ser este, por el 19%. Una retefuente por pagar. Sería en este caso, se me disminuye la retención en la fuente por el 2,5%. Me falta el 2,5%. Y una cuenta por pagar que se me disminuye por el inventario más el IVA menos la retención en la fuente. Entonces eso me da 13.980.000, que es lo que ahora él tiene que pagar. Entonces, listo. Vamos con la siguiente transacción. Entonces la siguiente transacción dice que vende mercancías a crédito 215. Entonces, venta por 215 unidades
¿Cuál va a ser el costo unitario? Las primeritas, o sea, voy a sacar el primer saldo, que ¿cuál es? Las del 100.000. Entonces esto es igual a este por las 215. Lo colocamos en pesos. Listo. Hacemos la resta de los 290 menos los 200. Hago la resta de los costos totales. Hago la división entre el costo total dividido las unidades y listo. Entonces, como les decía, es mejor siempre bajar el saldo que teníamos arribita. Entonces lo voy a bajar para saber que este cuadrito es el que tengo como costo, digo como inventario por el momento. Y listo. Entonces vamos a registrar esa venta. Entonces voy a copiar y pegar las cuentas. ¿Y cuál va a ser mi ingreso? Decía que vamos a vender esas 215. Entonces, esto va a ser igual a las 215 por el costo, el precio de venta, que son los 200.000. Y listo, entonces tenemos un ingreso de 43 millones. Mi IVA generado va a ser ese valor por el 19%. Entonces, ese valor por el 19%, una retención en la fuente que va a ser igual al ingreso por el 2,5%, una cuenta por cobrar que va a ser igual al ingreso más el IVA generado menos la retención en la fuente. Pero en realidad, ¿eso cuánto me costó? A mí esa salida me costó 21.500.000. Entonces mi costo de la mercancía vendida es 21.500.000. Listo, entonces ya registramos la venta. Sigamos con la próxima transacción que dice recibe una devolución de 50 unidades a la venta B. Entonces, devolución de venta. Devolución de venta. Entonces, como es una evolución de venta, anteriormente dije que una evolución en venta lo que me genera es una salida negativa. Entonces, la salida negativa va a ser igual a 50 unidades. ¿Cuál va a ser el costo? Acá me dicen de la venta B. Y la venta B fue de las 310 unidades. Entonces, esto va a ser por los 100.000. Entonces, esto va a ser igual a los 100.000 por las 50 unidades. Eso va a dar 5 millones. Y lo que me va a hacer eso es aumentar mi inventario, pero ¿de cuál costo unitario? Del de 100.000. Entonces, los 100.000 y esto va a ser igual al costo unitario por la cantidad. Y listo, entonces nos dio 82.500.000. Ahora lo que yo les decía, siempre bajen el saldo anterior. Entonces lo bajamos. Y listo, vamos a realizar el registro. Entonces fue una devolución en venta. Entonces la devolución en venta son las mismas cuentas que una venta, pero a la inversa. Entonces el ingreso va a ser igual, se me va a reducir en la 50 por el costo en el que la habíamos vendido, digo el precio que la habíamos vendido, que fue a 180.000. Entonces eso va a ser 9 millones. El IVA generado va a ser igual a ese valor por el 19%. Una retepuente por cobrar que va a ser igual a los 9 millones por el 2,5%. Una cuenta por cobrar que va a ser igual
a los 9 millones más el IVA menos la retención en la fuente. ¿Y en cuánto se me va a aumentar el inventario de mercancías? Por los 5 millones, que fue contra un costo de la mercancía vendida, que es por los 5 millones. Y listo, entonces tenemos nuestra devolución, nuestra devolución en venta, ya con su registro claro. Entonces podemos proseguir con la siguiente transacción. Ok, entonces continuamos con las transacciones y nos vamos a la F, que dice vende mercancía de contado 200 unidades. Entonces, como vende, entonces vamos a colocar venta, pero esa venta minúscula, una venta de 200 unidades. Entonces, ¿a cómo voy a sacar esas unidades? Pues, ¿cuál va a ser su costo unitario? Las primeritas, las del costo unitario de 100. Entonces, esto va a ser igual a las 100 por los 200. Ah, pero disculpen que esto no va acá. Porque ese era el renglón de la transacción anterior, entonces por eso no nos iba a dar el saldo. Entonces ya listo, entonces vamos a bajar también esa venta es aquí abajito. Entonces una venta, lo de arriba era un saldo. Es una venta de 200 unidades a 100.000, eso me va a dar como total 20 millones. Entonces va a restar a las del costo unitario de 100, porque el otro es un saldo independiente. Utilizaríamos el otro cuando ya las unidades de ese costo unitario de 100 sean 0. O sea, ya lo hubiésemos utilizado todas o ya las hubiésemos vendido todas. Entonces, el costo unitario va a ser igual al costo total de las unidades y el costo total va a ser igual a los 82 menos los 20 millones. Y el saldo que me queda del otro, que es de 150 a 120 por un total de 102 millones. Entonces esto es un saldo. Listo. Voy a unir las casillas para que me quede una sola y listo. Entonces vamos a registrar venta. Entonces copio y pego las cuentas de la venta. Vamos a mirar cuál era nuestro ingreso. Nosotros vendimos esas 200 unidades. 200 unidades. ¿Qué pasó? Las 200 unidades por 200.000 para un total de 40 millones. Entonces el IVA generado va a ser igual a eso por el 19%. La retención de la fuente va a ser igual a los 40 millones por el 2,5%. El 2,5%. Una cuenta por cobrar comercial. ¿A qué pena? Estas dos cuentas van a la izquierda. Ahora sí, calculemos la retención de la fuente por cobrar. Va a ser igual a los 40 millones por el 2,5%. La cuenta por cobrar comercial va a ser igual a los 40 millones más los 7.600.000 menos el 1 millón, que es la retención en la fuente. Pero en realidad, ¿cuánto me costó a mí? Esa venta a mí me costó 20 millones. Entonces eso iría contra un costo de la mercancía vendida. Y listo. Entonces realizamos nuestra venta. Entonces seguimos con la siguiente transacción. La próxima transacción dice que se compra mercancías de contado. Pero entonces, como la anterior era de contado, entonces tenemos que realizar pues cuando cobramos pues esa
esa cuenta que teníamos pendiente. Entonces vamos a copiar y pegar la cuenta comercial, pero en este caso se va a reducir por el valor, o sea, es decir, que va a quedar cancelada. Y eso nos entra en un banco, que es una cuenta 11, por el mismo valor. Listo. Ahora sí, entonces 11. Vamos a realizar, dato curioso, nosotros registramos cuentas, pero solo por el grupo, que es como los dos primeros números según el PUC. Y listo, entonces seguimos con la siguiente transacción, que dice que se compra mercancías de contado por 290 unidades a 120.000. Entonces iría una compra por 290 unidades a un costo de 120.000 para un total de 34.800.000. Entonces, como cada dato es independiente, yo lo que voy a hacer es colocar pues cada dato independiente, cada saldo independiente. Entonces, los 625.000 a los 62.500.000. Simplemente estoy colocando lo del saldo anterior y voy a sumar el nuevo saldo, que son los 290 a los 120. Es posible unificar estas dos unidades, pero para mí es como más lógico dejar este saldo solito, porque pues estas fueron las primeras que yo tuve. Entonces estas 850 son las primeras que me tienen que salir. De último me salen esas 290. Entonces esto es un saldo, entonces voy a unir y voy a unir y uno nuevamente. Entonces listo. Entonces esto es un saldo, esto es un saldo. Y listo, entonces tenemos saldos. Ahora vamos entonces a registrar esa compra. Entonces voy a copiar y pegar los registros de una compra. Y lo pego. Entonces, control C para copiar y control V para pegar. Entonces mi inventario de mercancías aumentó por un valor de 34.800.000. Eso me genera un IVA que es del 19%, una retención y la fuente por pagar que es igual a ese valor por el 2,5%, y una cuenta por pagar comercial que va a ser igual al inventario más el IVA menos la retención en la fuente. Y listo, entonces ya registramos nuestra compra. Listo, entonces ya hicimos la compra. Seguimos con la siguiente, que dice que vende mercancías a crédito 530 unidades. Entonces tenemos una venta de 530 unidades. Hay que mirar el costo unitario. Las voy a seguir sacando de las 100 que tenía anteriormente. Entonces, para tener un total de 100 por 530 va a ser 53 millones. Y en el saldo me va a quedar el anterior menos el actual. El costo unitario va a ser igual a la división entre el costo total dividido las unidades, y el costo total va a ser igual al costo anterior menos el actual. Listo. Ahora,
¿Qué va a pasar? Va a tener un saldo, entonces vamos a realizar los saldos. Pero antes que nada voy a colocar mi rayita antes, no lo había puesto para indicar que antes de esta transacción mi saldo eran estos tres saldos. Listo, entonces vamos a colocar nuestros saldos. Lo que estoy haciendo es como organizarlo un poco y colocamos nuestros saldos. Entonces me va a quedar un saldo de las 850 y de las 290. Se va a ser igual a los 120.000 y este va a ser igual a los 120.000. Y hago la multiplicación entre ambos para saber nuestro costo total. Y listo. Entonces ya tenemos nuestros saldos. Ahora vamos a hacer nuestra rayita para saber cuál va a ser nuestro saldo y realizamos nuestra venta. Entonces voy a copiar y pegar nuestras cuentas de la venta, lo pego, entonces mi ingreso va a ser igual. Según el ejercicio decía que vamos a vender las 530 a 230.000 para un total de 121.900.000. Nuestro IVA generado va a ser igual a ese valor por ese valor por el 19%, una retención en la fuente de ese valor por el 2,5% y una cuenta por cobrar comercial que va a ser el inventario más el IVA menos la retención en la fuente. Y ya nuestro inventario de mercancía entonces se va a reducir en 53 millones contra un costo de la mercancía vendida por el mismo valor. Y listo, entonces ya realizamos nuestra venta. Vamos a realizar la otra transacción. Entonces realizamos esa venta, va a ser igual. Esa venta va a ser igual entonces a 500 unidades a crédito. Entonces vamos a realizar esa venta con vino. Coloco venta, pero como les había dicho, primero saco las, pues valga la redundancia, primero las primeras y después coloco el otro saco. Saco 95 que me costaban 100.000 para un total de 9.500.000. Pero ¿cuánto me hace falta para llegar a las 500? Entonces, esto va a ser igual a las 500 menos las 95, o sea, 405. ¿A qué costo le va a sacar? A las 120 que ya tenía, para un costo total de 120 por 405, 48 millones. Entonces, en los saldos que me va a quedar, de los 95 unidades a 100.000 me van a quedar 0 porque ya las saqué todas. De las primeras del 120, pues que el costo unitario era 120, me va a quedar las 850 menos las 405. A costo unitario es 120, para un total de 53.400.000. Y me va a quedar el saldo que tenía anterior de los 290
a los 120 para un total de 34.800.000. Entonces voy a ampliar mi tabla, mi CARDES, la cual es una herramienta muy viable para las empresas, que algunas pues obviamente tienen su software y ellas pues se encargan de hacer eso. Pero por el momento, como es aprendizaje, entonces lo vamos a realizar así de esta manera. Y listo, entonces ya tengo todo mi CARDES organizado. Estas transacciones fueron entonces, las ultimitas simplemente fueron los saldos de lo que me quedó después de la venta. Entonces, saldo y saldo. Listo, entonces vamos a realizar esa venta, la última venta, para ya llegar a nuestra conclusión. Entonces, la venta, el ingreso va a ser igual a las 500 unidades por, acá nos dicen que las íbamos a vender a 230.000 para un total de 115 millones. Eso le vamos a sacar el IVA, que es del 19%, una retención en la fuente que es del 2,5% y una cuenta por cobrar comercial que va a ser igual al ingreso más el IVA menos la retención en la fuente. Y mi inventario de mercancías se redujo por la suma de los dos, de las 95 más los 405, para un total de 58.100.000. Y listo, entonces hicimos nuestra venta. Como conclusión, podemos observar que en el PEPS el costo de la mercancía vendida era menor, porque por ejemplo en la venta B, el costo de la mercancía vendida fue 31. En cambio, por promedio ponderado, esa venta a mí me costó 33 millones. Es decir, que por promedio ponderado, el costo de la mercancía vendida, es decir, lo que le costaba a la empresa esa venta, es mucho mayor por promedio ponderado que por PEPS. Y pues lo que busca una empresa es reducir sus costos. O sea, que sean las mismas ganancias, pero por costos menores. Entonces, en este caso, para esta empresa es mejor que lo haga por PEPS, porque por PEPS el costo de la mercancía vendida en todos los casos, por ejemplo, en la venta número de la D, vea que el costo de la mercancía vendida fue 21.500.000, cambio en el promedio ponderado fue aquí fue por 21.500.000, cambio acá fue por 23.180.000. Entonces, siempre se ve como el cambio en ese costo y lo que buscan las empresas es que los costos sean menores. Además, algo como por aclarar, si me piden el inventario final va a ser este pedacito que lo voy a colocar en rojo como en el anterior y listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eso fue todo por hoy. Espero que les sirva mucho, que sea de su agrado, que le den like, lo compartan y comenten qué dudas tienen y qué les gustaría que subiera. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.